MIAX, Muestra Independiente Audiovisual Jalisco. Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos con directores desde el MIAX de Jalisco, este espacio para poder charlar y conocer artistas de México y de Argentina. En el caso del día de la fecha, voy a estar teniendo la posibilidad de compartir y de charlar con un joven director de 34 años, recién cumplidos, no hace mucho que cumplió años, de Irapuato, del estado de Guanajuato, perdón. Ustedes los mexicanos tienen esos nombres que a nosotros nos cuestan y nos ponen nerviosos. Y bueno, director de Ara Audiovisión y, como les decía, un joven director que en este momento ya está residiendo en Guadalajara. Estoy hablando de Gerardo Hernández. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bien, bien, gracias. Y hablaba un poquito de Ara Audiovisual. Ara Audiovisual sos vos digamos, sos eh, como la productora donde sos digamos, el que dirige las películas, o hay otra gente que dirige y van rotándose. ¿Cómo es? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo trabajan? ¿Así en forma más cooperativa? ¿O es tu productora y a partir de ahí, truco? Fíjate que Ara nació primero como una necesidad de marcarlo, ¿no? De tener como, cuando salió Los Hijos del Maíz, fue el de pues, cómo se va a presentar, ¿no? Y siempre pues, nosotros veíamos en las películas que fulano de tal presenta. Dijimos, pues nosotros también, ¿no? Tenemos que tener una. Entonces, realmente empezamos, bueno, básicamente somos Daniela y yo, mi pareja, la productora, en ARA, y tenemos, bueno, colaboramos con más gente. A mí me ha tocado dirigir, digo, los proyectos que has visto, y la mayoría de los proyectos es, por ejemplo, Los Hijos del Maíz. Ese ni siquiera iba a ser el resultado, ¿no? O sea, por ejemplo, el paradigma de, bueno, cuando fue planteado el proyecto, y que de hecho se grabó material, fue para ¿cómo se dice? En el estado de Chiapas, al sur de México. Más estaba un poco más orientado y se querían tocar otro tipo de temas relacionados al campo, porque al fin y al cabo, del campo surgen muchas de las cuestiones sociales, y no es que todas. O sea, si te pones a escarbar, y por ahí dicen seguir la ruta del dinero, pero ahora hacia abajo, hacia el otro lado, en vez de hacia la caja, sino de donde viene el dinero y su transformación, o sea, el dinero como resultado final, pero la moneda o el papel viene siendo la transformación de toda esa energía, de alimento, bla, 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 agua, electricidad, bla, 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 bla. Hay que documentar esto, le va. Todavía tratando de cimentar un marco teórico, y yo mismo sabiendo que era un marco teórico, ¿no? Digo, porque estaba en ese proceso de aprendizaje. Y pues ya me fui ahí con una cámara, lo empezamos a grabar con una Handycam en 720, ya era de disco duro interno, ¿no? A mí realmente sí me tocó el mini DV en algún momento, pero yo la verdad, yo soy de la era digital, ¿no? A mí ya Claro. las tareas me tocó agarrarlas de una SD y clavarlas, ¿no? O sea, para que Claro, mi primer película la filmé con Mini DV, y es muy loco porque yo la filmé sin tener cámara, o sea, con 5 cámaras Mini DV prestadas, mi primer documental, y llegó Marcel Dufín de Cannes, o sea que no puedo quejarme. Claro que sí. Fíjate que eso que mencionas de las 5 cámaras prestadas, incluso es un factor que yo lo menciono en cotorreo, ¿no? De decir, cuando yo empecé en la universidad, el que tenía cámara mini DV era la cámara. O sea, Claro. y todo el salón giraba alrededor de uno o dos que tenían cámara, ¿no? Y todos los proyectos se desarrollaban con eso. Y digo, sí me tocó. En otro aspecto, yo al principio quería ser diseñador sonoro nada más. Y decía, no, esos güeyes se la pasan bien chévere en la sala de edición, no se pelean con nadie en el set, todo chido, ¿no? Y yo traía más como ese rollo en ese tiempo cuando me tocaron los ejercicios como mini DB, pero cuando me fui a Chiapas, grabé eso con el Handycam, bla, 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 bla,
Me regreso, fue toda una aventura allá en Chiapas, la neta fue bastante interesante, nos recibió un líder de una comunidad que se llama Cuauhtémoc Cárdenas, y nos alojó en su casa y nos prestó un pedacito de tierra y él nos estaba enseñando, aparte de que pues andábamos con él recorriendo y también nos trasladábamos a una comunidad que se llama La Arena y hubo ahí varias situaciones un poco escabrosonas, no precisamente dentro del proyecto, sino nos estaban dando chance, por ejemplo, unos sacerdotes jesuitas, Shell, para quedarnos ahí en la comunidad. Y en ese tiempo en Oaxaca pasó una cuestión ahí media fea, en una marcha, una rafaguiza a los que iban en la marcha. Se puso tenso pues el ambiente y ya no nos pudieron seguir apoyando en cuestión de quedarnos, precisamente pues digo, pues ellos tenían su agenda y acababa de cambiar con todo este cotorreo. Y realmente pues yo no era una prioridad, ¿no? Y yo estaba consciente de ello. Entonces, estábamos viendo qué hacíamos, si nos íbamos a un caracol, a prestar servicio social. El punto era seguir. Es que creo que una palabra sería muy ambiguo para describir como lo que se aprendió allá, ¿no? Entonces, regresé, me fui a vivir a Guanajuato y lo que era de la vida, regreso a Guadalajara y me roban el material y estaba empezando lo de editar y se fue, ¿no? Todo el material. Y yo así de, chale, ¿qué sigue, no? En ese momento, en ese tiempo, no es cierto, fue un poquito después, bueno, para acá pronto dije, no puedo volver a Chiapas, el tema lo tengo, el tema está ocurriendo en todo el país, de hecho está ocurriendo en todo el mundo con un montón de semillas, entonces, ya sé qué es lo que quiero contar, ya tengo más experiencia en el manejo de la cámara, ya tengo otro tipo de equipo, venga. Entonces empecé a grabar, de que me robaron en febrero, empecé a grabar a finales de marzo otra vez. Hay un hilo conductor a lo largo del material tuyo, porque en esta primera que vos hacés, que es Los Hijos del Maíz, después viene Sin Límite de Tiempo, esos dos personajes de tu ciudad, Irapuato. Después vienen dos ficciones, Candy, que tiene que ver sobre esa chica que mata a su violador, y después viene Umbral, una ficción un poco más rara, digamos, pero tiene que ver con la superpoblación, con el cambio climático, con la purga mundial y una protagonista llamada Alice como personaje clave para la supervivencia de la humanidad. Hay toda una coherencia, siempre está el gen de la humanidad, el gen de la gente, porque cuando vos haces foco, por ejemplo, en Sin Límite de Tiempo, en esos dos personajes, entre ese músico y ese... ¿cómo es que se llama? El lucha libre, Blues Demon y Doctor Pollux. Estás fijándote en la gente, que también digamos, venís de fijarte en la gente con Los Hijos del Maíz y venís fijándote en la gente con Candy, que es una ficción sobre esta mujer, metiéndote con temas sociales también. En todo hay un tema social dando vuelta, que me parece súper interesante el desarrollo que venís haciendo con tu cine. Sin Límite de Tiempo también fue un lapso muerto en Irapuato. Fui por mi madre al aeropuerto, venía de Los Ángeles, y coincidió, yo traía ahí, vi un video en Facebook de Blues Demon tocando, y en Irapuato dije, güey, está súper interesante este vato, y me di una vuelta un día de los que andaba en Irapuato y lo topé, anda, güey, así ya se va a volver un documento, ¿sí, no? Órale, va. Yo traía la idea de mezclar la lucha libre y estábamos consiguiendo un luchador que se llama Maremoto. Por cuestiones de agenda no se pudo entablar la entrevista. Y me dice un camarada un día, pasa por mí y me dice, güey, vamos a desayunar, te invito a un jugo, güey. Órale, va. Y llegamos y era con Pollux. Y me dice, mira, él es luchador, platica con él, bla, 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 bla. Bien buena vibra que tira el Pollux. Y pues toda la raza en general, pues que
que salí en el docu, la neta, muy buena onda a todos, y se logró, digo, ahí fue la neta muy así de bote pronto también, como en 2 semanas terminamos de grabar y ya me traje la postproducción ¿cómo se llama? A Guadalajara y colorín colorado. Y con Umbral, al contrario de todos, que fue como el más pensado, terminó siendo un caos en el sentido de se alargó mucho la producción. Al principio yo tenía una lana y se la metí a los primeros días de rodaje y ¡pum! Y me quedé sin lana, entonces tuve que empezar a cortar los días de producción y se alargó como 7 meses más o menos el cotorreo. Hay un chingo de formatos de cámaras, o sea, hay como 5 cámaras también ahí en todo el corto. En medio de la edición se me ocurrían cosas, salía y grababa, y luego había unas animaciones del espacio que empezaron a agarrar sentido y yo las quería usar porque se veían bien chingonas nada más. O sea, realmente era un capricho visual. Y ya, lo dije, ahí está, y me decía la productora, güey, ya, entré en un corte de esa madre y ya. Y yo, no, espérame. Y luego empezó la música, ¿no? Y empecé a hacer la música con un camarada. Y total que, para no hacer el cuento largo, conocí a un músico, el de Candy, Amad. Le pedí ayuda con Candy para que lo musicalizara. Y en el transcurso terminé el montaje de Umbral, la postproducción de la parte visual. Y se lo enseñé. Y me dice el güey, déjame hacerle la música, cabrón. Yo le hago la música, güey, está bien chido, güey. Y que dices esto, y que dices lo otro, y que dices aquello. Y yo decía, no, mames, ¿dónde, güey? ¿Dónde está eso, cabrón? Pero yo también no minimizo el trabajo porque sí está así, o sea, sí busqué profundidad. Los diálogos son puse a conversar a Mao con, no me acuerdo con qué otro escritor, sobre la muerte, son citas de ellos, y no, desmadre. Y pum, sale. Aventamos los 3 el mismo año, que fue un error de distribución, de aventar 3 cortometrajes el mismo año, fue como muy aborazado, y quedaron 2 en el Festival de Guanajuato. Para serte sincero, yo creí que iba a quedar Candy y Sin Límite de Tiempo. Candy se me hacía, más allá de digerible, se me hacía un corto más clásico, de cine un poco más clásico, y Umbral sí tenía esta onda experimental, bizarra y lo que así, ¿no? Y entonces yo dije, no, güey, no van a agarrar Umbral. Y pum, que agarran Umbral y Sin Límite. Y así siguió. Y de repente aquí hay un festival pequeño en Tequila, Jalisco. Nos dieron el mejor corto. O sea, ni siquiera fuimos a la ceremonia porque no pensábamos ni de broma que íbamos a ganar. Y de repente, y aparte por otras situaciones, de hecho no fuimos ni siquiera al festival. Pero si hubiéramos tenido como posibilidades o así, pues dices, órale, va, ¿no? O que la veas. Dijimos, no, güey, no creo, ¿no? Y ya como en la mañana del domingo, veo el celular y como 14 llamadas perdidas del actor. Y ya le marco y todavía andaba medio pedo y dice, ¿qué pasó, güey? Ganamos, güey. Y así, no mames, neta. Y de ahí empezó a tener como suerte. Se lo llevaron a España, los de Girona. Hay una deliberación con el director, le gustó. Tuve una plática con él, con Luis Valenti, muy chido, la neta, el señor. Y también me decía cosas así de, no, es que yo veo esto, yo veo lo otro. Y me acuerdo que le dije, espérame un poquito, digo, déjame los anoto, güey. Digo, para cuando me entrevisten decir eso, güey, suena bien chido, güey. No, pero tiene que ver con eso por ahí, cuando uno empieza a hacer foco y empieza a ver tu trabajo, esta cosmovisión de lo que ves, que vos decís puede ser oportunista, pero pasa que haces foco y cuando uno hace foco, sobre todo en el documental, bueno, en el caso tuyo también en las ficciones, hay una mirada universal y hay una mirada del hombre y la importancia del hombre, de la energía, del hombre en el medio ambiente donde está, todos, porque incluso después, incluso en el último eslabón donde vos haces foco en este artista plástico, en este muralista Salvador Almaraz, que, digamos, tiene que ver con la raíz, con el origen de tu tierra, que también hay como una conexión con Sin Límite de Tiempo, porque también tiene que ver con tu gente. Entonces, hay ahí siempre
calculo que, digamos, yo lo digo desde el lado del crítico, pues la mirada desde el afuera, hay una visión inconsciente, porque no es consciente, no es que vos te planificás hacer, quiero ir por acá, vos hacés, y está buenísimo, porque eso marca tu forma, tu mirada sobre el cine mexicano actual, más allá del industrial, sino más del cine independiente, cuál es tu mirada como director en proceso. Me parece interesante por ahí charlar y ver eso, cuál es la mirada tuya sobre el cine independiente actual, en México en especial. Pues creo que está muy fuerte. O sea, en cuestión de la producción, la visión, o sea, las historias que se están surgiendo, aparte del auge de cuestionar la realización audiovisual, no solo en cantidad, sino también en calidad, se nota, ¿no? Desde que yo estaba en la universidad a que ahora soy profesor, y me da mucha alegría. De repente, por ejemplo, yo veo con los alumnos y es algo que trato de estarlos fregando, que les digo, vean los ejercicios como algo completo, como un producto final, güey. Yo les ponía el ejemplo de un camarada también en la universidad que con una tarea, me acuerdo que quedó seleccionado en un festival y era como, wow, o sea, no mames, con la tarea quedó en un festival. Pues sí, güey, porque está bien chida. Entonces, a lo que yo veo ahorita en la manufactura es que cada vez también la democratización de la tecnología ha ayudado mucho, ¿no? Ahorita no tenemos el pretexto, si bien sigue siendo restringido, digo, hay que ser conscientes de ello, digo, tampoco no es enchilarme otro tener una cámara y una computadora donde puedas editar, digo, tampoco podemos hablar de una accesibilidad general, ¿no? Pero también ha ayudado, digo, ahorita mencionábamos las mini DVs cuando salieron las DSLR. Siento, fíjate, eso se me hace un punto muy importante en cuestión de la cooperación. Cuando yo inicié la carrera y que hablábamos de mini DVs, era de a huevo tenías que trabajar en equipo, a huevo. Con la DSLR, cuando regresé de Chiapas y de Guanajuato y que me integré otra vez a la carrera, ya estaban las DSLR y todos tenían una. Todos tenían, cada alumno tenía una. Y yo me acuerdo que era un problema, era muy difícil integrar un equipo, porque todos decían, no, güey, luego en mi casa, todos se les hacía bien fácil, o sea, hacer los ejercicios y terminaban entregando cualquier cosa, ¿no? Que Claro. cumplía, pero decías, pues esto qué, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con la democratización de la tecnología, hubo una ruptura en el sentido de la cooperatividad. Entonces, yo siento que, por ejemplo, a los que nos toca ahora ser docentes o transmitir o el poco conocimiento que tenemos o mucho conocimiento que tenemos, digo, relativo, pero eso, el volver a fomentar la cooperatividad. Está chido el individualismo, pero bueno, yo la neta no lo veo ni siquiera como opción en la industria cinematográfica. O sea, es antinatural. Es imposible, claro, es tal cual, es antinatural, porque son proyectos colectivos, sí o sí tienen que ser colectivos. Por ahí el problema actual del cine, por ahí no sé si compartís la misma visión, es el tema de la distribución, nada más. O sea, Y en cuestión a la distribución, también hay algo, rebobinando un poquito y si nos vamos al contenido, y también es algo que no solo a los alumnos, sino en diálogos con otros colegas realizadores, es la responsabilidad del contenido, en el sentido de decir, de lograr un equilibrio entre lo, como yo les digo a veces a los compas, digo, entre lo que traes en tu corazoncito de realizador, soñador y puro, y lo que va a entender la gente. O claro, sea, porque cuando llegamos a la distribución, es cierto todo lo que podemos decir que las majors o las distribuidoras te van a decir, ok, a ver qué traes, güey. No, pues traigo una película, güey, que habla, güey, del existencialismo, güey, y está bien profunda, y no, güey, y la ven, y a ver, ¿tú qué traes, fulano de tal? No, güey, pues es una comedia romántica con un Star System, ¿no? Entonces, el distribuidor, ¿qué dice, güey? A huevo, güey, o sea, este vato me va a generar, ¿no? claro, Entonces, tú como realizador tomaste una decisión desde que escribiste el guión de solo sacar tu corazoncito y no buscar el equilibrio claro. entre la industria y lo que es el autor. Entonces, yo a veces les digo,
es válido, o sea, es válido los dos Los rumbos. dos, claro, está El buenísimo. Pero después no te enojes, claro. Exacto, exactamente. O sea, no te enojes si la gente no quiere ver tu película rara, güey. Ah, O sea, y es bien válido, porque hace rato hablábamos de topar, de confrontarse con la realidad. Y también hay que ser conscientes como productores en este caso, digamos, ¿no? De ujú. que la gente va a espabilarse al cine. O sea, también hay otro tipo de público que va a confrontarse al cine, obviamente, pero también está ese público que dices, ok, quiero estrenar mi película, güey, y que la vean y mínimo que recupere, digo mínimo, y se oye bien pobretón ese comentario, pero es a lo que se aspira muchas veces, pues, que recupere, ¿no? Entonces, desde ahí yo siento que desde el contenido muchas veces se trunca o incluso dices, ok, voy a hacer mi película bizarra, digamos, Gaspar Noé, dice, voy a ser irreversible, pero ¿a quién metió? A Claro. Mónica Bellucci, ¿no? Entonces, desde ahí dice, ¿cómo voy a utilizar el Star System, güey? ¿No? De esta manera, ¿y qué hizo? Postulado donde destrozó el Star System, así lo destrozó gráficamente. Entonces dices, güey, ¿cómo lo...? O sea, hasta para eso hay que tener, ¿cómo te diré? Tacto. Y Claro. es lo que le digo a los alumnos, ¿no? Hay que tener tacto para ser visceral, güey. O sea, y siento que nada más es eso, es como, es una época de, ¿cómo se dice? Cuando es volátil, que se está estabilizando. Ujú. En esta parte, digo, la Estamos cuestión como en social. transición, es un proceso de transición pero es global, o sea, en todo sentido, no solamente en el cine, sino el mundo está en una etapa media de ahí transicional, donde, bueno, en algún momento las aguas se van a como a calmar y ahí, bueno, vamos a saber dónde pararnos. Es, Eh, pero va y, por ahí. estamos ahorita esperando, digo, pinta el siguiente año, digo, este año vamos a la mitad, es como arrancar los motores, pero al parecer ahí ha habido noticias buenas pues de ciertas productoras que se están viniendo no solo a México, sino aquí a la zona. Entonces, platicando con el fotógrafo, me dijo que pues, veía un buen panorama. Hay mucha grilla aquí en México en relación, todo desemboca desde lo cultural, digo, lo cultural es social, pues, pero desde la parte cultural, empresarial y todo este rollo desemboca en esta división social, ¿no? O más bien parte de la división social y también es generadora de esta misma división. Entonces siento que eso es lo que se está estabilizando. Al fin y al cabo, el cine va a ser un remanente de esa estabilización Ujú. social que está ocurriendo aquí en México, que para serte sincero, o sea, yo ahorita no le veo la estabilización a corto plazo. Entonces, precisamente como realizador, pues hay que tomar cartas en el asunto y decir, esto va para largo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sortear esta parte de la distribución? Decía Alfonso Cuarón, hay que generar nuestros propios públicos, ¿no? Tal cual. Labores como la de MIAX, o sea, por ejemplo, a mí MIAX en el sentido, si bien no es un festival como, como tal en la formalidad, para mí se me hace la muestra más importante del país de cine independiente y por la labor que hace de integración, de búsqueda, de escauteo, o sea, hacen una curaduría de los productos que proyectan bastante minuciosa y de primer nivel, ¿no? Que lo hace cualquier tipo de festival del mundo, ¿no? Entonces Sí, siento que ese tipo de labor es la que nos va encaminando, entonces sí se va decantando y yo la neta le veo no solo al cine mexicano, creo que veo una cinematografía latinoamericana bastante sana. Ahorita un libro que te puedo, que lo dejé un par de semanas, pero es una compilación de unos paisanos tuyos, se llama Hojas de Cine, que era una revista, tengo entendido, y es una sí. compilación y hacen un estudio a través del cine latinoamericano, país por país, que es brutal, así como te lo explica, ¿no? De repente, cuando llegaron, todavía no llegó a México, pero han hecho menciones a México, y me duelen varias palabras que han utilizado, pero tienen razón. O sea, hay razón, por ejemplo hay una comparativa en el cine con el cine brasileño, y ellos están hablando del cine brasileño en los 60 y el paradigma es totalmente igual a lo que está sucediendo ahorita en México. Entonces les digo, llevamos un retraso como de 40, 50 años en cuestión de proceso,
si tú quieres, burocrático cinematográfico. O sea, todavía estamos en un paradigma de los años 50, años 60, algo así, pero va Pero lo avanzando. importante es que están en el proceso. O sea, el Cinema Novo de Brasil, nosotros después lo vivimos en algún punto también acá en Argentina con tipos como Pino Solanas, y bueno, el proceso militar, hubo toda una mezcla de cosas. Y después hubo una etapa cuando llegó la democracia donde se abrió el juego y empezó a abrirse un poco más el tema de más universidades de cine y más escuelas, y eso llegó a una ley, y bueno, es un proceso, entonces está bueno que pase eso. Haciendo una especie de análisis, yo se lo atribuía, por ejemplo, la sanidad, en este caso, por ejemplo, del cine argentino, a su lejanía de Estados Unidos. Y lo veía en este sentido, por ejemplo, y nos vamos no solo a Argentina, nos podemos ir a Francia, a Inglaterra, a Italia, ciertas corrientes que nacen a partir de las guerras. ¡Pum! Guerra y nace una corriente a partir de lo que les queda de la guerra, de lo que El dejó. dolor, lo que queda del dolor. Bueno, yo en esa época, yo definía al cine argentino de los 90 con una palabra que se llama novo neorrealismo, porque yo digo que el cine argentino de los 90 toma de la base del cinema novo, de salir a mostrar lo que hay, y del neorrealismo a mostrar lo que quedó de un sistema destruido y cómo se reconstruyen. Por eso la nueva ola de cine argentino para mí es eso, es una mezcla de esos dos movimientos, y cuando uno empieza a ver es totalmente naturalista, es lo que pasa acá al lado, digamos. Y después, bueno, va por cuestiones de mercado y de cosas, va como industrializándose y aparecen más las comedias típicas pero eh, como que es un proceso y está bueno que pase eso. Y también es interesante esto que decís porque el hecho de estar muy alejado de Estados Unidos no te mete la presión industrial, que sí o sí tengo que estar en esta plataforma, en la otra. Qué sé Decía un yo. productor, Yo decía un la productor, película para mí, listo. Y porque me gusta, y bueno, y si la meto, o planifico en hacer algo para poder meterla, pero desde la temática y sin la presión, digamos, sin la presión esa. decía un productor, ustedes no se preocupen por el dinero cuando estamos haciendo presupuestos, no hay. Decía, no hay, güey, no hay dinero, güey. Es Entonces, porque así, no, le metemos esta cantidad, güey, ahorita no hay, güey, lo vamos a conseguir, güey, tú ponle. tal Entonces, cual. totalmente eso. Y yo veía a lo largo de la historia de México que cuando, por ejemplo, hay esos detonantes en otros países, normalmente México volteaba la cara. O sea, por ejemplo, y lo vemos en la Segunda Guerra Mundial con el cine de oro, ¿no? O sea, tenían una oportunidad para tratar de hacer otro tipo de cine, pero pues ¿qué dijo? No, tú eres mi patio trasero, papi, tú me vas a maquilar mientras mis estudios están parados, ¿no? Entonces, y realmente pues ahora sí que un daño colateral de la cinematografía gringa. Y que de todos modos, bueno, yo a veces platicando con los alumnos les digo, y no es que sea malo, güey. Le digo, el punto, le digo, es como en el kung fu, güey. Le digo, si te tiran un golpe, con la misma fuerza que te dan el golpe, aprovechalo para tumbarlo, güey. Claro. Entonces, ¿cómo vas a aprovechar? En este caso, ¿qué tienes en un lado de Estados Unidos? Ok, ¿qué tiene Estados Unidos? Temático, dinero. Pues dinero. ¿Qué te hace falta, Rey? Listo, ya está. Dinero, Claro, güey. ahí está la Entonces, clave. exactamente, ¿no? ¿Cómo les vas a brillar o cómo, lo que ahorita tú dijiste, cómo le vas a buscar para tal vez no bajar 20 millones de dólares, pero con dos larmas, ¿no? O sea, Claro. entonces, Y es así la clave, ahí está la clave. Ser hábil en el sistema, digamos, y exacto. generar nuevos paradigmas. Y es un proceso también. Bueno, Gerardo, ha sido un placer. Gracias por tu tiempo y nada, seguimos en contacto y incentivamos a que la gente siga haciendo cine y no mintiendo, y digamos, y siendo fiel a lo que quiere contar, pero siendo también hábil, como decías. Es así. Exactamente, derecha a la flecha. Muchísimas gracias y saludos hasta por allá, hasta el otro lado. Abrazo. MIAX.
Muestra Independiente Audiovisual Jalisco.